Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Gracias por estar, como siempre, a esta hora en la pantalla de TV Ciudad. Y empezamos a desarrollar información. Hoy, por ejemplo, hubo intensa actividad en el Parlamento. Una noticia fresquita. La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de eutanasia con votos del Frente Amplio y del Partido Colorado. El mes que viene la iniciativa será analizada en el plenario de la Cámara Baja, donde tiene la mayoría asegurada, y luego pasará al Senado. Cabildo Abierto y el Partido Nacional votaron en contra y por ende quedaron en minoría, pero no se descarta que en el Pleno haya algunos votos blancos, por lo menos a favor. El proyecto plantea que la eutanasia pueda practicarse a mayores de 18 años que así lo soliciten en caso de patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que causen sufrimientos insoportables. Tendremos el desarrollo de esta información. Sí, es cierto, tenemos mucho de este tema, también de otros, ¿eh? En los titulares a continuación. El Tribunal de Cuentas observó la compra directa por excepción realizada por el Ministerio del Interior para el suministro de soporte técnico de la solución Guardián Web por un importe de $361.458. El ex socio de Marcet, que se suicidó en Punta de Rieles, había ofrecido a Fiscalía un juicio abreviado a cambio de reducir su pena. Lo defendía la misma abogada que a Marcet. Senadores del Frente Amplio pidieron a Fiscalía que investigue a jerarcas del gobierno por caso Marcet. Detuvieron en Paraguay a una avioneta con 440 kilos de cocaína con destino a Uruguay. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que en nuestro país no había información de ese cargamento. La organización denuncia que el Estado no busca a las adolescentes y mujeres desaparecidas. Personal de COPSA para desde este martes por tiempo indeterminado. El sector salud fue de los rubros que más aumentó en el mes según el índice de precios al consumo. La Intendencia de Montevideo presenta el proyecto a vecinos y vecinas sobre el nuevo parque de Villa Dolores. El Ministerio de Trabajo detectó que el frigorífico Frigocerro de Durazno cometió 21 violaciones a las normas laborales. A los 87 años falleció la periodista y escritora argentina Magdalena Ruiz Guiñazú. Gabriel Boric anunció cambios en su gabinete tras el rechazo a la nueva constitución en Chile. La Fiscalía de El Salvador detuvo a un tuitero opositor al gobierno de Nayib Bukele. El saludo a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM. Claro, para Montevideo, para área metropolitana y para todo el mundo por la web uniradio.edu.ui. Empezamos nuestra recorrida por exteriores. Empezamos nuestra recorrida por exteriores y vos me vas a decir con quién. Con Mariana Abreu. Eso. ¿Cómo andan, compañeros? Estamos en el Parlamento porque, como ustedes mismos mencionaron, recién hace unas horas nada más se aprobó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre eutanasia, un proyecto de ley que es un texto unificado por proyectos presentados por el Frente Amplio y por el Partido Colorado. Estas fuerzas políticas fueron quienes votaron este proyecto de ley, no así Cabildo Abierto ni el Partido Nacional, y es un texto que comprende a aquellas personas mayores de 18 años, con enfermedades incurables, irreversibles, con dolores insoportables que manifiesten la voluntad de terminar con su vida. Además, deben tener el visto bueno de 2 médicos especialistas. Se espera que este proyecto de ley tenga el visto bueno en la Cámara de Diputados, en el plenario, en donde se va a poner a consideración el mes que viene, y también en la Cámara de Senadores, según el sondeo que pudimos hacer con los legisladores de las diferentes fuerzas políticas. En un ratito nada más vamos a estar ampliando esta información. Muchas gracias, Mariana. Tenemos otro adelanto, pero desde estudios. Claro, porque habrá informe de Diego Martini. ¿Cómo andás, Diego? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? Bueno, como adelantaban, siguen las repercusiones por el caso Marcet, o mejor dicho, las interrogantes, porque desde de la oposición, mejor dicho, no conformes con la interpelación del ministro Heber y Bustillo y con las explicaciones que dieron, hoy hicieron presentaron en Fiscalía una serie de documentos con información para el fiscal Enrique Rodríguez, y además hicieron una solicitud de información a Cancillería para intentar responder algunas interrogantes que tienen, así que estaremos ampliando en unos minutos nomás. Y el equipo de MBD Noticias está trabajando intensamente, así que volvemos a salir del estudio. Es cierto. Y hay novedades en los barrios. Macarena Vico, buenas noches.
Buenas noches, Martín, Natalia. Estamos en el Club 25 de agosto porque la Intendencia va a presentar el proyecto del nuevo Parque Villa Dolores a los vecinos de la zona. Este nuevo proyecto va a implicar la expansión del parque y va a buscar transformarlo en un espacio abierto e integrado al barrio. Se da además en el marco de un cambio de paradigma de los zoológicos antiguos, tal como los conocemos, para transformarlo en un parque urbano. Van a hacer las obras a partir del año que viene y se van a dar en varias etapas. Más adelante venimos con más información. Muchas gracias, Maca. Estaremos atentos. Qué lindo ese paseo. Sí, sí, qué lindo el paseo, qué linda la imagen de fondo, qué linda esa zona y bueno, y ese cambio va a repercutir para bien. Además del informe de Diego Martini, estará el informe habitual de Julieta Núñez Tomás, que ya nos dirá con qué vendrá. ¿Cómo te va, Julieta? Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a cambiar un poquito el eje de información, vamos a hablar de salud, en este caso de los recursos de amparo por medicamentos de alto precio que vienen creciendo año a año. Esto es algo que está sucediendo por varias razones. Vamos a explicarles cuáles son estos medicamentos, qué es lo que se solicita, cómo se procesa ese pedido por parte del Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos y cómo ha ido evolucionando en los últimos 5 o 6 años, llegando a un número que supera los 1000 recursos de amparo, pidiendo justamente, como decíamos, medicamentos de alto precio. Gracias, Julieta. Y el conflicto en la educación sigue dando que hablar. Y las y los estudiantes dicen. Psicólogos, asistencia social, referente sexual, cuestiones que no se nos están dando, que son un derecho que nosotros tenemos que tener, mismo por los gurises que no pueden pagarse un psicólogo. La coordinadora de gremio de secundaria está en constante comunicación y trabajamos en conjuntos. Volvemos al anexo del Palacio Legislativo. Proyecto de ley sobre eutanasia, tema del día. Mariana Abreu. Así es, porque hace un ratito nada más, aquí en el Parlamento, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados votó afirmativamente este proyecto de ley para regular la eutanasia con los votos del Frente Amplio y también los del Partido Colorado, porque justamente este texto es el resultado de la unión de dos proyectos de ley presentados por estos dos partidos. Comprende a personas mayores de 18 años que manifiesten la voluntad de terminar con su vida en caso de enfermedades crónicas, irreversibles, que no se puedan recuperar, que causen dolores insoportables y además deben tener el visto bueno de 2 médicos. Como decíamos, y también lo hemos mencionado en otras oportunidades, el tema de la eutanasia es un tema muy sensible en nuestra sensibilidad. Esto no, en nuestra sociedad, quise decir, esto no escapa a lo que ha sido la discusión parlamentaria, una ardua discusión que incluso se extendió más de lo previsto recién en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y los diferentes representantes de las fuerzas políticas dieron conferencias de prensa luego de esta votación. Como decíamos también, este texto va a pasar al plenario de la Cámara de Diputados a mediados del mes que viene. Se espera también que estén los votos necesarios para que esta norma sea aprobada y lo mismo en la Cámara de Senadores, a la que va a pasar posteriormente. Vamos a escuchar las palabras de Lucía Echeverri, Cristina Lustenberg por el Frente Amplio y también de Nivia Reich del Partido Colorado, quienes fueron las diputadas que hicieron esta conferencia de prensa, junto a también Luis Galo del Frente Amplio. Nosotros como legisladores en un tema de altísima sensibilidad, nuestras creencias personales, religiosas, filosóficas, no deben anteponerse jamás ante una necesidad que tengan determinadas personas que estén con un sufrimiento, con una enfermedad irreversible, incurable, y con un sufrimiento que quieren somos nosotros para medir. Soy médica, nosotros somos médicos y este es un tema que hoy discutíamos, no es desde la mirada médica, es desde la mirada de los pacientes, del derecho a tener una muerte digna. Pero sí también como médicos podemos decir que hay algunos dolores y enfermedades que no se curan con los cuidados paliativos, con la medicación. El tema de eutanasia en la comisión lo tenemos desde el año 2020, ya hace muchos meses que estamos tratando este proyecto y bueno, entendemos que se habían dado las prórrogas que habían solicitado. Nosotros estábamos en condiciones en votar este proyecto en el mes de agosto porque ya habíamos recibido
a 23 delegaciones, a 92 personas que habían emitido su opinión con respecto a los proyectos y transcurrieron muchos meses para el profundo análisis y las consultas pertinentes. El Partido Colorado, la mayoría de la bancada también lo va a acompañar, pero este es un tema que realmente trasciende partidos. Si bien este proyecto fue firmado por algunos diputados del Partido Colorado, del Frente Amplio y del Partido Independiente, también hay legisladores del Partido Nacional que ya han manifestado, algunos públicamente y otros no se han manifestado públicamente, pero ya nos han aseverado que lo van a estar acompañando. Este proyecto realmente va a estar acompañado por votos de todos los partidos. También se expresaron los diputados de Cabildo Abierto y del Partido Nacional que no acompañaron en la Comisión de Salud de la Cámara este proyecto de ley sobre eutanasia. Afirmaron que faltan garantías para los pacientes y también destacaron cuestionando esta prórroga que habían solicitado el resto de los partidos para seguir analizando este texto y que no fue otorgada por entender que ya se había discutido lo suficiente. Antes de escuchar a Rodrigo Goni, el Partido Nacional, Alfredo de Matos también de este partido y a Silvana Pérez Bonavita de Cabildo Abierto, recordamos que hay una posibilidad que se está manejando, que es que el presidente Luis Lacalle Pou pueda llegar a vetar una vez finalizado este debate y aprobado esta norma, que es muy probable que suceda, como dijimos, porque parece que están los votos, que pueda llegar a vetar esta ley. Esto lo va a estar analizando luego del debate, así también él mismo lo comunicó, así que esperemos a ver cómo sigue esta discusión en términos parlamentarios y qué sucede después. Ahora sí, los dejamos con las palabras de los representantes del Partido Nacional y de Cabildo Abierto. Se aceptaron tácitamente todos los reproches que le hacíamos los legisladores, haciéndonos eco de las principales instituciones públicas y privadas del país que reprochaban y reclamaban y observaban la total falta de garantías, que observaban la enorme amplitud de este proyecto, que dejó de ser para terminales, que dejó de ser incluso para los enfermos. Hay miles y miles de uruguayos que por condiciones de discapacidad entran en este proyecto. Entonces nosotros reafirmamos que acá la voluntad, con una inexcusable liviandad e irresponsabilidad, hoy se empieza a empujar a la muerte a los enfermos más vulnerables. Junto con los legisladores que me acompañan, hemos hecho un repaso artículo por artículo de todas las falencias que le encontramos al proyecto de ley y la falta de garantías. Para nosotros, sinceramente, es un día muy triste, esa es la palabra que puedo encontrar, porque realmente esperábamos que este tratamiento se tomara con más seriedad, con más tiempo y con más tranquilidad. No entendimos el apuro que había por parte de los partidos proponentes del mismo. Y ahora vamos al desarrollo de otro de los temas que están planteados. Caso Marcet sigue dando que hablar. Sí, claro, hay distintas conexiones, muchos enfoques pendientes y Diego Martini para desarrollarlo. Adelante, Diego. Así es, compañeros. Les propongo, si les parece, arrancar por el caso de la Operación India, precisamente de Pedro Invernizzi, quien se suicidó presumiblemente, y según esto nos dijo el fiscal Fernando Romano, el domingo en la unidad de Punta de Rieles, en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación, que es el lugar donde las personas privadas de libertad están luego para ser trasladadas. Y justamente la abogada de Invernizzi, Silvia Cuello, había solicitado dos cosas: que se lo trasladara a la cárcel de Mercedes y además había ofrecido a Fiscalía un juicio abreviado. De hecho, de las 8 personas detenidas en la Operación India, una sola fue sobreseída, 4 estuvieron con prisión preventiva por 120 días, una era Invernizzi, 2 personas lo que hicieron fue que se les dio una pena de 7 meses con libertad a prueba y una fue a juicio abreviado, por lo que tuvo una pena menor, por lo que la abogada de Invernizzi también solicitó este juicio abreviado para él. Invernizzi, recordemos que había sido socio de Marcet en 2013 en lo que fue la Operación Halcón, en una operación que tenía el mismo método, el mismo modus operandi, donde se traía droga de Argentina y luego era distribuida al narcomenudeo. Pero veamos más sobre Invernizzi. Silvia Cuello Cerini, abogada del empresario Pedro Invernizzi de Freitas, había solicitado un juicio abreviado para su defendido. Invernizzi había sido procesado en el 2013 junto a Sebastián Marcet en la Operación Halcón,
por comisión de un delito continuado de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas en la modalidad de negociación, con 4 años y 3 meses de penitenciaría. Hace unos días, al ser detenido en la Operación India, con el mismo modus operandi, Invernizzi fue imputado con 120 días de prisión preventiva mientras continuaba la investigación por delito de organización y financiación de actividades del narcotráfico. En la operación también fue detenido César Luis Invernizzi de Freitas, hermano del empresario, y fue formalizado con 7 meses de libertad a prueba como autor penalmente responsable de un delito de tráfico interno de municiones y materiales relacionados. Bueno, y desde el Frente Amplio particularmente los legisladores que no quedaron satisfechos con las respuestas de los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores en la interpelación, se tomaron algunas decisiones. Exactamente, como no conformaron las explicaciones que dieron, hoy solicitaron un pedido de acceso a la información pública dirigido a la Cancillería con 15 preguntas que fueron enviadas mediante una carta por los legisladores de la bancada del Senado del Frente Amplio, donde solicitaron 15 preguntas con las obvias respuestas que tiene que dar Cancillería para ver si pueden dar explicación sobre todo de lo que fue el pasaporte. La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió enviar a la Fiscalía todo este conjunto de información en la medida en que la propia Fiscalía de oficio tomó el tema y lo está investigando, y también un pedido de informes a la Cancillería para que nos dé respuestas que no obtuvimos durante la interpelación. En el caso de la Fiscalía, queremos contribuir a la investigación y que las irregularidades queden claras y eventualmente que la Fiscalía entienda que, bueno, que hay cosas que deben pasarse a la justicia. También hemos dicho nosotros que la interpelación de repente no tenía el foco principal en las cuestiones de legalidad, pero evidentemente de la propia interpelación surgen dudas, sino más bien en las responsabilidades políticas. Y en el caso del pedido de información a Cancillería, justamente, que se nos informe, porque a nosotros nos parece todavía que hay más responsabilidades políticas que tienen que tener más consecuencias. Reuniones sobre Marcet entre los dos subsecretarios en septiembre y noviembre, la reunión de la vicecanciller con el abogado de Marcet. Son cosas que siguen sin tener una buena explicación, que generan dudas, generan suspicacias, y mientras no haya una buena explicación, esas suspicacias no se van a aventar. El senador Vergara dijo textualmente que el Frente Amplio quiere contribuir con Fiscalía. ¿Cómo se canaliza eso? Bueno, exactamente fueron a Fiscalía, o mejor dicho, enviaron una carta dirigida a Fiscalía, específicamente al fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez, quien lleva adelante la investigación por pedido expreso del fiscal general de la Nación, Juan Gómez, tras leer la versión taquigráfica de lo que fue la interpelación a los ministros, y en esos 13 puntos que detallan los senadores del Frente Amplio para que lo tenga en su material el fiscal Enrique Rodríguez, bueno, precisamente lo que cuestionan es aquello que dijo el ministro Heber, sobre todo en la figura del ministro Heber y el ministro del Ministerio del Interior, de que no tenían conocimiento de quién era Marcet. Uno de los puntos que dan a entender es que en diciembre del año pasado el ministro Heber había participado de un encuentro tripartito en Paraguay, en Ciudad del Este, donde estuvo con autoridades de la Secretaría Antidrogas de Paraguay, y en ese momento Marcet, que ya tenía el pasaporte, todavía seguía en Abu Dhabi. Pero veamos de qué va este material que le brindaron a Fiscalía. La información aportada refiere a que algunas de las interrogantes que fueron planteadas en la interpelación no fueron respondidas por los ministros. La pregunta planteada por los senadores es en qué momento los ministros y subsecretarios de los respectivos ministerios tomaron conocimiento del caso y cuál fue el papel que tuvo cada uno en el proceso de expedición y entrega del pasaporte al narcotraficante Marcet. A los senadores les resulta curioso que Heber haya manifestado desconocer quién era Marcet antes de marzo de 2022 tras la emisión de la alerta roja de Interpol. Sin embargo, sobre el final de la jornada, el ministro reconoció que importa aclarar también que cuando decimos que no conocíamos a Marcet, es claro que no lo estoy diciendo en sentido literal, sino en sentido figurado, porque todos sabemos que el Marcet de marzo no es el Marcet de octubre. Para nuestro país y para nuestra normativa era Marcet en ese entonces y sigue siendo un uruguayo con los mismos derechos que otros.
No queda claro, por tanto, si las autoridades efectivamente sabían o no sabían de la tramitación del referido pasaporte. Para los senadores resulta poco creíble afirmar que Luis Alberto Heber, ministro del Interior y máximo responsable de las políticas sectoriales en materia de seguridad pública, desconociera todo esto, ya que existían coordinaciones entre la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y el Comando Tripartito, la Oficina Alto Paraná, que abarca la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. Además, el ministro Heber, junto al director de la Policía Nacional, comisario mayor Diego Fernández, los días 16 y 17 de diciembre estuvieron de misión oficial en Ciudad del Este, Paraguay, justamente en la Oficina Alto Paraná, Comando Tripartito, que fue la que desarrolló la investigación SMART que investigaba a Sebastián Marcet. También se cuestiona el argumento que afirma que la coordinación en la Oficina Alto Paraná del Comando Tripartito fue en diciembre y el otorgamiento del pasaporte en octubre, como se expresó con la finalidad de desvirtuar la efectiva liberación de Marcet. Simplemente porque, según declaraciones del ministro Bustillo en la interpelación, la liberación del detenido narcotraficante fue en el mes de enero y no antes. Por ende, no resulta creíble que en esa reunión de coordinación del Comando Tripartito, donde asistieron el ministro Heber y el director de la Policía Nacional, no se haya hablado de Sebastián Marcet. No es creíble ni posible que no se tuviera conocimiento, pudiendo haber tomado las diligencias del caso y evitar la facilitación de la fuga de Sebastián Marcet. También se plantea sorpresa por la comunicación vía correo electrónico entre la Dirección Nacional de Identificación Civil, DNIC, y la Policía Científica para apurar el trámite de 3 pasaportes, entre ellos el de Marcet. Comunicación con el subdirector de DNIC, que consistió en un pedido de su representante legal, el doctor Alejandro Balbi, quien se encontraba tramitando de forma urgente el pasaporte del narcotraficante. Intercambio que, según el ministro Heber, llevó a disponer una investigación administrativa urgente y a destituir al subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste. También comunicaciones que hubo entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H. Diego, y hoy se conoció la noticia de que se encontró una avioneta en Paraguay que cargaba droga y vendría a Uruguay. Sí, así es, y así nos lo confirmó el fiscal Isaac Ferreira, fiscal paraguayo que estuvo al frente de esta incautación que se dio en una estancia que se llama Tacuarembó, en el departamento de Misiones, en Paraguay, que pertenecía a Ernesto Silva, uruguayo, que vive allí, que falleció. Su esposa es quien tiene ahora la propiedad de esta estancia, que a su vez está siendo rentada a una empresa. Y presumiblemente el fiscal nos dijo que esta droga tenía destino uruguayo. Se detuvieron 5 personas. De acuerdo al informe de la Policía Nacional Paraguaya, el primer operativo se desarrolló en la pista de aterrizaje Tacuarembó, ubicada en San Miguel, en Misiones, Paraguay, propiedad de un uruguayo de nombre Ernesto Silva, quien no fue detenido y se investiga si había un vehículo con él. Allí se incautó una avioneta Cessna, donde había 440 kilos de cocaína en 13 paquetes, 450 litros de combustible de aviación, 2 mochilas tácticas, un radio de aeronave y 2 GPS de aviación, además de un auto, celulares y documentos. Todos los detenidos, 3 ciudadanos paraguayos y 2 bolivianos, están a disposición de Fiscalía y serán procesados por tráfico internacional de drogas. El fiscal Isaac Ferreira, en diálogo con MBD Noticias, explicó que a priori el cargamento tenía como destino Uruguay, algo que se está investigando. También confirmó que una segunda avioneta aterrizó en el mismo sitio, pero no fue posible interceptarla ya que desde su interior abrieron fuego contra policías. De esta forma, el piloto dio un giro tras aterrizar y despegó nuevamente. Justamente luego se encontró una avioneta en una ex fábrica en el departamento de Canindeyú. El parte policial refleja la caída de la aeronave con bandera boliviana. La avioneta se encontró quemada. Según la investigación policial, se observó a un grupo de personas descargando droga de la aeronave que luego se dio la fuga, aterrizó y fue incinerada. Por este hecho no hay personas detenidas y no se sabe si es la misma. La droga tiene un valor en Paraguay de $2,5 millones. Además, la avioneta está evaluada en unos $300.000. Cambiamos de tema. El colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? Reclama que el Estado dé mejores respuestas. Y también reclama garantías para la búsqueda justamente de mujeres que permanecen desaparecidas, incluyendo adolescentes.
El colectivo está apoyando la búsqueda de Nélida Rosina, que está desaparecida desde mediados de agosto de Guichón, Paysandú. También venimos acompañando las situaciones de gurisas están desaparecidas hace meses e incluso años. Y lo que encontramos en realidad es como poca respuesta por parte del Estado, poca búsqueda y bueno, la falta de acceso a la justicia por parte de las familias. Si no hay como un contacto constante con el sistema, ya sea de fiscalía, la justicia en general, sabemos que las búsquedas son como que no se dan. Se presume que quizás se fue por voluntad propia, entonces hay que como insistir en que eso no debe ser así, porque por algo falta de los lugares habituales. Cuando se denuncia a una persona mayor de edad, la policía registra en la comisaría, registran la denuncia, pero eso no genera un movimiento automático de salir a buscar. A veces queda librado, bueno, a cómo se maneje cada comisaría y sobre todo la presión que trate de ejercer la familia o los allegados en ese momento. También se destaca la importancia de que se difundan las fotos e información sobre desapariciones a través de los medios de comunicación para generar mayor presión y acelerar las búsquedas que muchas veces están vinculadas a explotación sexual o trata de personas. Las gurisas a veces se van de la casa por situaciones de violencia intrafamiliar, violencia sexual, a veces son situaciones de violencia las que están atravesando cuando están desaparecidas. Y bueno, sí, muchas veces, sobre todo en las situaciones que llevan como desaparecidas más tiempo, estamos hablando de que presuntamente se trate de casos de explotación sexual o trata de personas. Bueno, decíamos hoy que fue un día de gran trabajo parlamentario, por eso vamos a recibir a una legisladora, una diputada. Exactamente, hoy tenemos entrevista en piso, en vivo, y es con Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, con la que abordaremos dos grandes temas. Uno quizá menos comentado que el vinculado al proyecto de ley de eutanasia, es el que vamos a priorizar de arranque, y tiene que ver con la reunión que mantuvo con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, justamente en las últimas horas para solicitarle que se avance en la aprobación del proyecto de ley Garantías para la Primera Infancia y la Adolescencia. Con eso empezamos. Cristina, bienvenida. Muchas gracias a ustedes y buenas noches a la audiencia. ¿Qué primer resumen se puede hacer de esa reunión con Delgado? Bueno, fue una muy buena reunión. Eso fue así, con esos términos, en los cuales hablamos de la situación hoy que tiene la infancia y la adolescencia en nuestro país, indicadores vinculados a la pobreza, concentrados en hogares donde hay niños, niñas, adolescentes, situaciones de inseguridad alimentaria, situaciones de vulneración de derechos, como la situación de las violencias, y fue enmarcada en un proyecto de ley que nosotros tenemos presentado como iniciativa de la bancada del Frente Amplio en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, que lo presentamos en la legislatura pasada, muy vinculada a primera infancia, con observaciones de la sociedad civil y de instituciones. Lo incluimos con una mirada de ciclo de vida de primera infancia, infancia y adolescencia, y en ese cometido lo pusimos a discusión de todos los integrantes del sistema político que integran la Comisión de Población y Desarrollo, porque sí queremos que esto sea un proyecto discutido con el mayor consenso entre todos quienes integramos el sistema político hoy en el Uruguay, dada la entidad que tiene para nuestro país, que en los temas más importantes que tiene el país, la ciudadanía nos vea que trabajamos juntos, logrando consensos, teniendo experiencias acumuladas. Nosotros venimos de 15 años de estar en el gobierno. Coalición multipartidaria asume hace 2 años y ha tenido algunas iniciativas, pero en lo que sí coincidimos con el secretario de Presidencia es que requiere un proyecto de ley, requiere que el Estado se organice. Tenemos un Estado muy fragmentado que hace que el Uruguay no solamente invierte poco de su gasto público social en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, sino también se hace de forma fragmentada y no tiene el impacto adecuado. Así que fue una muy buena reunión política donde hubo un compromiso por parte del Poder Ejecutivo, particularmente de él como por el lugar que ocupa, secretario de la Presidencia de la República. Había hablado antes de la reunión conmigo, con el presidente del INAU, el doctor Pablo Abdala, en el cual hemos logrado acuerdo. Él va a ser convocado de nuevo a la comisión. Nos vamos a reunir con el ministro de Desarrollo Social, así que... Bien. La pobreza sigue concentrada
en esos sectores que son los más vulnerables, niños, niñas y adolescentes. Ese es uno de los diagnósticos que lleva a elaborar este proyecto de ley. Y además hay problemas claros, o por lo menos siempre destacás, Cristina, de inseguridad alimentaria y de violencia como básicos, más allá de otros que serán consecuencia de estos también. Sí, es así. O sea, históricamente nuestro país tiene una deuda muy importante con las infancias, que eso se refleja en el indicador más básico, que es el de la pobreza medida por ingresos. Cuando uno evalúa, hay un estudio que hace Gustavo de Armas desde la apertura democrática hasta ahora, cuando vemos la evaluación de cada crisis socioeconómica que vive nuestro país, donde más impacta es en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Nosotros, cuando ustedes saben que tuvimos una crisis social muy importante en nuestro país, en el año 2002-2003, bueno, ahí llegamos a tener un 63,7% de la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Hoy estamos en niveles, de acuerdo a la franja etaria, menores de 6 años es del 18,6, entre 6 y 12 años es el 19,4, entre 3 y 17 años es el 18,8, pero fíjense que la pobreza en los hogares donde hay adultos o donde hay adultos mayores es mucho menor que la que hay concentrada en los hogares donde hay niños. Después, como tú decías, hay un tema estructural muy grave que tiene el Uruguay, que es el tema de la violencia. Datos del CIPIAP del año pasado, 7.035 situaciones detectadas de violencia, abuso y maltrato en hogares que hoy solamente son abordadas por equipos técnicos en lo que tiene que tener la reparación de esas situaciones en un 10%. Si vemos temas de salud mental, y más saliendo del país, y eso coincidimos con el doctor Álvaro Delgado ayer, o sea, salimos de una pandemia donde los temas de salud mental también han repercutido mucho más en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. O sea, tenemos situaciones complejas que son estructurales del Uruguay, que han tenido mejoras paulatinas. Cuando uno invierte mucho más en políticas sociales, tiene mejor impacto. Ahora venimos saliendo de una pandemia, nosotros venimos trabajando en la rendición de cuentas y hemos marcado al Poder Ejecutivo una disminución de lo que invierte el INAU, de lo que se invierte también en el Ministerio de Desarrollo Social, en políticas vinculadas a salud, y eso genera una gran preocupación que con este proyecto de ley es una propuesta y una iniciativa que venimos trabajando que ordenaría la fragmentación que tiene el Estado. Cristina, sobre el cierre de la entrevista queremos pasar al otro tema. Hoy fue día de aprobación en comisión, en la Cámara de Representantes, Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, del proyecto de ley sobre eutanasia. Aclaramos que todavía falta que pase al plenario de esa Cámara y luego a la otra Cámara, al Senado. O sea que todavía queda mucho en ese tránsito parlamentario. El Frente Amplio y el Partido Colorado conformaron la mayoría en comisión hoy. ¿Por qué a grandes rasgos entendés que es un buen proyecto? Y nosotros entendemos que es un buen proyecto porque primero está centrada en las personas, en la dignidad que tiene que tener una persona cuando está cursando una enfermedad crónica de curso irreversible, donde se intentó cualquier posibilidad terapéutica y está sufriendo un dolor que le hace inviable para esa persona su calidad de vida. Y como mismo no tiene derecho a una vida digna, también tiene derecho a poder decidir una muerte digna. Tanto que hablamos de la libertad como un principio a defender en nuestra democracia, bueno, ¿cómo no vamos a defender ese principio de la libertad a decidir cómo una persona debe morir cuando tenga estas condiciones? Entonces, es un proyecto que nosotros logramos juntar, el proyecto que presentó como una iniciativa el diputado Pepasquet y después otra iniciativa que presentó el Frente Amplio. Es una muy buena modalidad de trabajo de dos fuerzas políticas, también apoya al Partido Independiente, por más que no conforma la Comisión de Salud, y entendemos que es un proyecto que da garantías en un tema de mucha sensibilidad, pero el Uruguay es un Estado laico, un Estado de derecho, donde entendemos que las concepciones personales que podemos tener como legisladores, filosóficas, religiosas, no deben impedirnos legislar en temas que son de sensibilidad para los derechos de las personas. Acá no se está imponiendo ese derecho. Es una falsa oposición contraponer con los cuidados paliativos. Nosotros queremos que el 100% de los ciudadanos, y esto es importante que la ciudadanía lo sepa, que al margen que hay una ley que tuvo media sanción, que está en el Senado en este momento, cada uno de los usuarios del sistema de salud le debe exigir
a su prestador, porque es una prestación garantizada desde el año 2008, que los cuidados paliativos deben ser un derecho que tienen los usuarios. Hoy es el 60% de la población adulta quien lo tiene garantizada y el 31% de la población pediátrica. Pero eso no se debe contraponer. Nosotros hicimos un estudio muy serio. Eso es una cosa muy importante que la ciudadanía. Es un tema que genera mucha sensibilidad, que atraviesa las concepciones partidarias que tenemos, ¿no? Por eso nosotros hemos logrado este acuerdo interpartidario, personas de diferentes concepciones personales lo han apoyado, u otras personas están fanáticamente en contra, pero sí entendemos que es un muy buen proyecto pensado desde el derecho de las personas. Muchísimas gracias, Cristina. No, Obviamente gracias. Nos quedaríamos hablando mucho rato más para conocer de ambas iniciativas que son importantes. Agradecemos la presencia en un día como hoy, además de un trabajo intenso. Bueno, muchas gracias a ustedes dos y a la audiencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y nos vamos, salimos nuevamente exteriores. Está esperando Macarena Vico en la zona de Villa Dolores. Macarena, adelante. Compañeros, y ya comenzó la presentación de este proyecto para el nuevo Parque Villa Dolores por parte de la Intendencia a vecinos de la zona. Recordemos que primero cerró hace 8 años el zoológico y se construyó el Parque de la Amistad, después vino en un parque abierto y ahora se busca que haya un parque urbano en ese lugar. Alguna de las apreciaciones más significativas va a ser que se van a derribar los muros que rodean el antiguo zoológico, pero estamos con Daniel Osimani para hablar, bueno, él es referente del barrio, presidente del Club 25 de Agosto, para hablar un poco, bueno, cuáles son las primeras percepciones sobre este proyecto. Bueno, acá la gente está maravillada con el proyecto porque sacar los muros son medio complicados, ¿no? Y el parque queda de espaldas, es una belleza. Nosotros estamos ligados al parque al parque zoológico desde tiempos inmemoriales. El lago del parque es por un arroyo que venía por la calle Maipú y que pasa por acá, por abajo del club. El primer saneamiento del club fue un pozo y iba por ahí el saneamiento de los vestuarios, que seguía por el arroyo que terminaba en Maqueca, Maquichen para los que no son del barrio, y que era el arroyo Pocitos, ¿no? O sea, nosotros estamos enganchados desde las tripas con el jardín zoológico. Que eso se abra, que no estén mal los muros, que se vean los árboles, los caminos, que puede ir gente a correr, por ejemplo, por el barrio. Para nosotros es una maravilla, los planteles de acá, nosotros íbamos a Ricaldoni a correr, al estadio, tener el parque acá al lado y poder hacer actividades ahí, los que tienen hijos, ir con los niños. Yo tengo sobrinos chicos que permanentemente están en el Parque de la Amistad, ahijados, toda la gente del barrio sigue yendo ahí y cada vez hay más gente, por lo tanto creo que va a ser un disfrute notable para acá, para la barriada, y abrirlo, transparentarlo, me parece una maravilla. Y este cambio, digamos, a lo que era el viejo zoológico, cambiar, que los animales ya no estén acá, que haya un cambio de paradigma en torno a eso, también hay una posición respecto a eso. Bueno, eso es muy importante, entrar a la jaula de los leones. Este club le llaman La Leonera, porque los leones están acá al lado del club y en primavera se sentía el rugir de los leones en celo. Y entrar a lo que es la jaula del león y ver la dimensión de lo que era eso y lo que deberían sufrir esos animales ahí adentro, es fuerte, que ahora se puede entrar, no sé si tú has entrado, pero vos vas a ver los animales que están afuera en un espacio mucho más amplio, mucho más acorde, y adentro de la jaula estamos nosotros, ¿no? Eso ya te cambia un poco la cabeza, y bueno, que estén en mejores condiciones, en lugares más amplios, con más verde, con más espacio para moverse y todo, es muy bueno y es uno de los grandes cambios de nuestra época, ¿no? El tema de qué hacemos con los animales o como otras especies. Gracias, Daniel. Han estado por acá, como estaba dando Natalia Castro, quien es directora de la División de Medio Ambiente, de Espacios Públicos, perdón, de la Intendencia. Bueno, muchas gracias, Macarena, y pasamos de todas estas propuestas para esa zona tan linda de Montevideo a hablar de temas económicos. Es cierto, porque hace bien poco se conocieron los datos de inflación de agosto y según Germán de Agosto, nuestro analista económico, y el juego de palabras salió casi que naturalmente, está estable el IPC
pero con presiones persistentes. ¿Cómo es eso, Germán? Bienvenido. ¿Te refieres al apellido o al dato? Seguro que no fui muy innovador. No, de la escuela estoy lidiando con esos chistes de calendario. Vamos con el dato entonces. Adelante. ¿Sí? El dato mensual de la inflación, acuérdense, nosotros tenemos básicamente tres referencias que habitualmente utilizamos. La primera es la inflación mensual, que en este caso fue una inflación de 0,8% y eso ya supone que la inflación estuvo por encima de lo que se esperaba. Los analistas, recogidos a partir de la encuesta del Banco Central, esperaban un incremento mensual de 0,6%. La otra referencia que habitualmente tomamos es, bueno, ¿cuánto se ha acumulado en los primeros 8 meses del año? Y en este caso tenemos un registro de 7,7%. Eso es todo lo que acumulamos desde que empezó el año. Y luego tenemos lo que estamos viendo ahora en la placa, que tiene que ver con la referencia interanual. Interanual implica que estamos comparando agosto de este año con agosto del año pasado, y lo que tenemos son esas dos cosas que vos mencionabas, Martín. Por un lado, lo que es la línea verde, ahí lo que estamos recogiendo es la inflación general. Ese es el dato de inflación que conocimos, que se mantuvo estable, porque era 9,6 y es 9,5 ahora, pero es más estable todavía, porque estamos justamente aproximando. Era 9,53 y ahora era 9,56 y ahora es 9,53. O sea que básicamente no cambió, bueno, tengo que fijar en el segundo número detrás de la coma. Pero las presiones persistentes, justamente, que es donde tenemos la señal de alerta, es lo que recogemos a partir de la línea blanca. ¿Por qué? Porque ahí agarramos todo lo que está dentro de la canasta de consumo y la depuramos de todos los componentes, todos los productos cuyo precio tiende a ser muy volátil o muy errático. Típicamente es el caso de las frutas y las verduras. Entonces, para depurar un poco el análisis y meternos un poco más sobre esa relativa estabilidad que vemos a nivel promedio, a nivel general, utilizamos lo que se llama la inflación tendencial o también subyacente, le llamas a algunos, y acá lo que estamos viendo es una aceleración en los últimos meses. ¿Eso qué evidencia? Que las presiones inflacionarias son justamente persistentes y eso supone que el desafío de moderar la inflación en los próximos meses es cada vez más complejo. ¿Sí? Eso es lo que está reflejando lo que es la línea blanca. Obviamente ambas dos están muy por encima de lo que estamos viendo en la línea roja, que es el techo del rango meta que establece la autoridad monetaria, que es el Banco Central. Claro, yo pensaba si el hecho de que fuera estable significa, es un dato positivo. Cuando lo vemos a nivel agregado, uno puede justamente concluir que está estable, pero cuando vamos ese doble clic para meternos en qué es lo que se está moviendo ahí adentro de ese gran promedio que tenemos, es donde surge justamente la señal amarilla del dato que tiene que ver con las presiones o con la evolución, si se quiere, de lo que sería el núcleo más duro o más estable de los precios. Eso es lo que estamos reflejando en la línea blanca que se acelera. Si nosotros pensamos en la inflación y volvemos a comparar mensualmente, justamente la división que tuvo mayor incidencia, que explicó 1/4 del aumento de los precios en el mes, fue alimentos y bebidas. ¿Sí? Esa fue el rubro que tuvo mayor incidencia, aumentó 0,8% en relación al mes de julio. Después también tenemos la salud y también tenemos los productos vinculados al hogar. En este caso que están recogiendo un aumento de los servicios domésticos de 5,6%. Si ahora vamos a la segunda placa, lo que vamos a ver es nos metemos en el rubro salud. Está pintado en verde porque lo que estamos viendo ese es el rubro general y estos son subdivisiones que tenemos a la interna de ese rubro. Y destaca particularmente lo que pasó con la cuota mutual, que acá estamos viendo perspectiva mensual. O sea, es un registro muy alto para lo que es una comparación mensual, no interanual. Exactamente. Si ahora vamos un pasito más y pasamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver es, bueno, la división que a menudo seguimos por su sensibilidad desde el punto de vista de lo que es el bienestar. Si se quiere, que tiene que ver con cómo están evolucionando los alimentos. Y ahí tenemos, la verde es la inflación general. Ven que ahí tenemos el 9,5 que discutimos, pero lo que pasa con los alimentos es que siguen aumentando por arriba del 12% cuando hacemos la mirada interanual. O sea que ya son varios meses donde tenemos un registro de 2 dígitos en este componente tan sensible que afecta particularmente a los hogares más vulnerables que destinan una proporción mayor de su gasto a esta categoría. ¿Qué pasa si vamos a ver dentro de los alimentos? ¿Cuáles son los que más se encarecen?
Exactamente, ahora vamos a la siguiente placa y vamos a agarrar la fotito, ese 9,5, que es lo que tenemos, ese 12,1, perdón, sí, que es lo que está en verde, y ahí de vuelta lo desagregamos en subcategorías. Tenemos la carne que se moderó, aumentó cerca del 10%, venía presionando bastante, pero fue un mes bastante estable en relación al precio de la carne, pero después fíjense lo que pasa con otros productos o alimentos elaborados, como los panes y las cereales, que aumentaron un 16% interanual. Bueno, las verduras también registraron un aumento, eso no nos preocupa tanto, entre comillas, porque de vuelta es lo que es más errático, lo que tiene comportamientos más volátiles. Pero después tenemos bastantes productos que, pese a la moderación que están registrando los precios en el ámbito internacional, siguen justamente recogiendo incrementos bastante importantes. Como los aceites o el pan y los cereales. Exacto, y eso que afecta a todo lo que viene después en la cadena. Y ahora, para cerrar, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las perspectivas hacia adelante? Y acá tenemos, en lugar de la encuesta del Banco Central, que es lo que siempre recurrimos, tenemos justamente las proyecciones particulares del Centro de Investigaciones Económicos, del CINVE, que están marcando, estas son antes de conocer el dato, o sea que tenemos que ver para dónde va el ajuste una vez que se corra la situación con el nuevo dato, pero lo que vemos es que todavía tenemos varios meses de inflación persistentemente alta, lo que aumenta justamente el desafío central de comenzar la recuperación salarial que se ha venido postergando y que, a la luz de lo que tenemos en el ámbito de las perspectivas o las proyecciones, no parece que este año efectivamente tengamos, cuando lo consideramos en su totalidad, el comienzo de la recuperación. Más bien todo esto se parece a un nuevo empate que supondría que ya son 3 años donde no hay una recuperación del poder de compra de los salarios o del salario real, como le llamamos habitualmente. Bueno, muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes. Bien. Bueno, y seguimos con otros temas porque el año pasado aumentaron 41% los incidentes de ciberseguridad, según dijo Mauricio Papaleo, director de Seguridad de la Información de AGESIC. Sí, durante una actividad que se desarrolló en el Parlamento, el jerarca hizo hincapié en los riesgos que esto genera y también en el costo de estos fenómenos. Papaleo explicó que el año pasado hubo unos 4.000 incidentes de ciberseguridad, lo que equivale a 41% más que en 2020. Agregó que 51 casos del total fueron de alta seguridad y acotó textualmente que esa es la cifra que nos tiene que preocupar. Según Papaleo, cada incidente de alta seguridad es un problema sumamente crítico y obliga a acciones de mitigación con un costo mínimo de $40.000. Acotó que a esta cifra hay que sumarle los impactos directos generados a la parte destinataria del ataque, generalmente empresas u organizaciones públicas. Esto puede implicar costos económicos y servicios que dejen de prestarse por diferentes periodos, entre otros perjuicios. Si bien el jerarca valoró positivamente la preparación de Uruguay para afrontar estos temas, si se la compara con la de otros países de las Américas, reconoció que hacen falta más recursos humanos. Papaleo realizó estas afirmaciones durante una actividad organizada por el diputado cabildante Sebastián Cal, quien impulsa un proyecto de ley sobre ciberdelitos, concepto más amplio que también abarca maniobras como las estafas orientadas a acceder a cuentas bancarias, modalidad denunciada por mucha gente en los últimos tiempos. Según el diario El País, hay unas 200 vulneraciones a cuentas bancarias por semana debido a que las personas titulares brindan información tras ser engañadas. Bueno, nuestra compañera Julieta Núñez Tomás nos planteaba este tema de los recursos de amparo por medicamentos de alto precio y cómo ha ido evolucionando en alza, digamos. Claro, y es el tema del informe que ya empieza, Julieta. Así es. Y para explicar este tema que es bastante complejo, vamos a ir en realidad un poquito hacia atrás, a entender cuál es, cómo funciona el sistema de medicamentos en nuestro país. Lo que sucede con los medicamentos es que para que un prestador de salud, tanto público como privado, pueda brindar el medicamento a quien lo esté solicitando por un tratamiento o por una cuestión puntual, este medicamento tiene que estar dentro del formulario terapéutico de medicamentos del Sistema Nacional Integrado de Salud y este formulario cuenta con algunos medicamentos que son obligatorios, o sea que el prestador obligatoriamente lo tiene que dar, y otros que están habilitados. ¿Qué es lo que sucede cuando un medicamento no está dentro de los obligatorios o incluso no está dentro de los habilitados? Bueno, o sea, se despliegan una serie de herramientas que hacen que o se integren a este formulario o las personas decidan porque quieren acceder a ellos o porque entienden que eso mejoraría su calidad de vida y los haría curarse, pero muchas veces tienen un alto costo, entonces no pueden acceder de otra manera. Si no están habilitados,
directamente no pueden acceder en nuestro país, bueno, es que se despliegan esta serie de instrumentos jurídicos para intentar que el Estado le provea este medicamento a las personas que están enfermas. Aquí quien juega un rol fundamental es el Fondo Nacional de Recursos, que tiene como cometido, bueno, la cobertura financiera universal de los procedimientos de alta complejidad, los dispositivos de alto precio y los medicamentos de alto precio a todas las personas que viven en nuestro país y que tienen la cobertura del Sistema Nacional Integrado de Salud. Como decía anteriormente, algunos medicamentos se integran a el Fondo Nacional de Recursos, algunos medicamentos, procedimientos, como estamos escuchando recién, a través de algunos criterios que evalúan. En el caso de los medicamentos, bueno, se evalúa el costo de ese medicamento y la prevalencia de esa enfermedad, la enfermedad que necesita ese tratamiento en nuestro país. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de los medicamentos que son incorporados y eventualmente de los que pueden llegar a solicitarse a través de un recurso de amparo? Bueno, el medicamento más importante o las necesidades farmacológicas más importantes en nuestro país están asociadas al cáncer. Y de hecho, en cifras del Fondo Nacional de Recursos mencionan que el medicamento las especialidades en realidad farmacéuticas que requieren más gasto dentro del Fondo Nacional de Recursos, el 49% están asociados a los que tienen que ver con el cáncer. Allí hablan de una cantidad: cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de pulmón, de hígado, de riñón. Hay un montón de tipos de cánceres que requieren una mayor inversión. Igual está bueno decir también que dentro del presupuesto general del Fondo Nacional de Recursos, en realidad en el año 2021, por ejemplo, solo el 20% fue para medicamentos. Aquí estamos hablando de medicamentos, pero hay otro porcentaje mucho mayor que tiene que ver justamente con los actos médicos, con estos procedimientos de alta complejidad que también tienen un gasto importante. Sin embargo, está sucediendo esto en nuestro país por las características de nuestro país y por algunas características que tiene en sí la medicación vinculada al cáncer, hace que esto tenga un peso muy importante. Nosotros lo que hicimos fue consultarle al abogado Juan Cereta, que es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, integrante del consultorio jurídico, es quien lleva adelante el consultorio jurídico y que se ha encargado desde ya muchísimos años de estos recursos de amparo de procesos judiciales para pedirle al Estado que pueda brindar esta medicación especial y de alto precio. Vamos a escuchar qué es lo que tiene para decirnos en lo que tiene que ver con los medicamentos necesarios para los tratamientos oncológicos y también cómo ha venido evolucionando estos pedidos de recurso de amparo. En el ámbito de la oncología han habido aparición de fármacos revolucionarios que han cambiado el destino, digamos, o la expectativa de vida incluso de las enfermedades oncológicas. Entonces, la aparición solo de la inmunoterapia y de otras, antes de los biológicos, los llamamos medicamentos biológicos, ha cambiado el destino de la oncología. Eso hace que aumenten las posibilidades de recibir medicación y también que la medicación sea cara. Y creo que eso es lo que explica en gran medida el aumento de los casos vinculados a pacientes oncológicos. Hay siempre prestaciones de salud que no están cubiertas por el sistema. Y en tanto esto es conocido por la comunidad científica e indicado por los médicos, las personas saben que pueden recurrir a la justicia y en la medida que mejore el acceso a la justicia aumentan los reclamos. Cualquier solución que implique que los enfermos no tengan que ir al juzgado es bien recibida. Eso está clarísimo. Yo creo que cualquier medida que se tome, que pueden haber muchas, tienen que ir en el sentido de lo que mandata la Constitución, y lo que mandata la Constitución en el artículo 44, inciso segundo, es que el Estado debe garantizar el acceso a las prestaciones de salud a los indigentes o a los carentes de recursos suficientes. Por lo tanto, esa porción de ciudadanía, creo que esa es la que debe hacerse foco y se debe priorizar para garantizarles el acceso a las medicaciones que de repente otros que tienen recursos sí pueden acceder. Para seguir en tema, ¿cómo viene evolucionando la presentación de los recursos de amparo? Bueno, en realidad en los últimos años lo que podemos ver es un crecimiento de los recursos de amparo y de otras estrategias para lograr, estrategias judiciales para lograr que el Estado pueda brindar esta medicación en especial. Tiene que ver con varias razones. Primero, lo que escuchábamos recién que mencionaba Juan Cereta, vinculado a la incorporación por parte de la población de que ese es uno de sus derechos y que puede atravesar estos procesos judiciales. Sin embargo, más allá de que los recursos hayan crecido, en realidad la respuesta
respuesta de la justicia o la incorporación de esta medicación no ha variado muchísimo en los últimos años, pero sí hay mayor sensibilidad con respecto a este tema y la gente tiene más presente eso, entonces eso ha hecho que los recursos de amparo suban, también otras razones que vamos a explicar más adelante que tienen que ver con cuestiones judiciales. Esto preocupa de alguna manera al Fondo Nacional de Recursos porque señalan que puede atacar a la sostenibilidad de este sistema porque no se puede con el mismo dinero, comprender todos los pedidos de medicación de alto costo. Ellos señalan que para incorporar una medicación y para responder a estos pedidos hay que tomar en cuenta algunos criterios. Uno es que las demandas deben ser reales y deben estar justificadas. También que los precios se tienen que lograr negociar de la mejor manera con los laboratorios. Estos son medicamentos de muy alto precio y eso genera algunas complicaciones a la hora de negociar, aunque negocian unilateralmente por parte del Fondo Nacional de Recursos, que es una persona pública no estatal, entonces funciona dentro de la negociación privada y eso le da mejores resultados algunas veces, pero estas dos cuestiones tienen que estar allí midiéndose y generan algunas consecuencias que hace que preocupe al Fondo Nacional de Recursos y al Ministerio de Salud Pública esta cuestión de los recursos. Hay un estudio que se hizo con investigaciones y con trabajos de estudiantes y docentes del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, como mencionamos recién, que tiene algunos números asociados al gasto por estas causas judiciales. Lo que señala es que el gasto por sentencias de condena al Ministerio de Salud Pública en procedimientos de amparo representa 0,15% del gasto público total del Estado y 28% del gasto total ejecutado por el Ministerio de Salud Pública. Así que allí tenemos algunos datos. Vamos a pasar a ver ahora en pantalla finalmente los números, cuál fue la evolución de estos datos. Esto estamos viendo ahora solamente los recursos de amparo al Fondo Nacional de Recursos, a veces se hace al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos. Esto fue algo que fue cambiando hace algunos años y se empezó a hacer de manera conjunta, no solamente al Ministerio de Salud Pública, aunque siempre se le hace al Ministerio de Salud Pública, no es solamente, sino también al Fondo Nacional de Recursos. Como ven, pasa de 51 recursos de amparo en 2016 a 143 en 2017, 204 en 2018, 540 en 2019, 782 en 2020 y 1024 en 2021. Lo que nos mencionaba Juan Cereta es que seguramente esta cifra termine este año por alrededor de los 1100. ¿Por qué hay un salto tan importante? Bueno, es porque cuando el recurso de amparo va contra el Ministerio de Salud Pública, contra el Estado, esto se tiene que procesar por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y cuando se incluye al Fondo Nacional de Recursos, eso se puede procesar por los juzgados civiles y esto ha hecho que el número de demandas al Fondo Nacional de Recursos creciera de manera tan importante. Igualmente esto puede seguir evolucionando y seguramente siga evolucionando porque cada vez más, como decíamos al principio, la gente conoce este derecho y conoce este procedimiento judicial que se puede hacer. Sin embargo, en realidad estos números también tienen un tope de alguna manera porque no es infinita la posibilidad de la gente de acceder a estos medicamentos, tampoco las enfermedades la tasa de prevalencia de estas enfermedades va a cambiar tanto en los próximos años, entonces seguramente este número crezca un poquito más, pero hacia unos años más adelante se puede llegar a establecer. También obviamente va a entrar en discusión todo lo que pueda hacer el Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud Pública por incluir nueva medicación. Lo que pasa es que todo esto cambia constantemente, todo el tiempo se hace medicación nueva y quienes están en tratamientos quieren acceder a esa medicación tanto como para poder curarse como para poder continuar su expectativa de vida, tener una expectativa de vida mayor. Vamos a escuchar ahora para finalizar las palabras nuevamente de Juan Cereta, el abogado, que explica cuáles son los movimientos que se han hecho en los últimos años y también responde a esta pregunta de, esto obviamente es algo que el Estado está atendiendo en este momento, pero ¿qué sucede con los laboratorios, que son quienes fijan los altos precios de estos medicamentos? El precio de los medicamentos es un elemento esencial y diría que es uno de los obstáculos importantes para que estos medicamentos se incorporen. Por lo tanto, es un elemento que hay que atacar. El precio de los medicamentos en muchos casos es notoriamente exagerado y los únicos que están en condiciones de enfrentar eso son las autoridades, los poderes públicos, los estados, los gobiernos. No se le puede pedir a los pacientes ni a la familia de los pacientes que enfrenten a la industria farmacéutica reclamando una rebaja en los precios. En esto sí que hay que tomar medidas y creo que ese es uno de los caminos hábiles para que realmente
obviamente mejore el acceso y se aumenten las incorporaciones. Acá ha habido una política más o menos similar en la administración anterior y en la actual. Se han incorporado muy pocas cosas y evidentemente las incorporaciones no mueven la aguja prácticamente nada o muy poquito, y eso explica el aumento en la cantidad de casos, ¿no? Lo que está claro es que el acceso a través de la justicia, no solo a la salud, sino que a todos los derechos sociales, es cada vez una constante más. Es decir, hoy por hoy los ciudadanos del mundo sienten que los derechos sociales también son exigibles, también se pueden reclamar y se puede llevar a juicio al Estado reclamando el cumplimiento de estos. Eso creo que es una cuestión universal, que no solamente pasa en Uruguay, sino que pasa en el mundo. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional, lo hacemos en Chile, que ha vivido una jornada de mucha intensidad y que apenas ha finalizado hace unos minutos con la firma de los nuevos ministros en este cambio de gabinete que ha traído aparejada la derrota de la nueva propuesta constitucional que se había dado a opción el pasado domingo. Lo cierto es que esto tuvo que ver con varios temas. Por un lado, la discusión que se generó por el nombramiento de un subsecretario del Interior del Partido Comunista, Nicolás Cataldo, que fue resistido por la oposición chilena en el marco de los cambios que hoy incluyeron precisamente a la ministra del Interior, Isquia Siches, una mujer muy cercana a Boric, que además, hay que recordar, el cargo de ministro del Interior hace a la vez de jefe de gabinete del gobierno, de ahí su importancia, y también el cambio de Giorgio Jackson, que era el secretario general de la presidencia, un hombre que ha estado en todo el proceso, prácticamente en la carrera política de Gabriel Boric, muy cerca. Las nuevas ministras, porque ahora se agrega una más, son mujeres que han estado muy cercanas al gobierno de Michelle Bachelet, por lo que se hace también una lectura política de que hay un pasito más hacia el centro por parte del presidente chileno. La saliente Isquia Siches fue la primera mujer en liderar el Ministerio del Interior y enfrentó múltiples cuestionamientos durante su gestión, entre otras cosas, por el manejo del estado de excepción en la Araucanía, donde se concentra el conflicto entre el Estado y los mapuches, y por brindar declaraciones en el Congreso sobre el gobierno anterior que después resultaron ser falsas. Su cargo será ocupado por Carolina Toja, del Partido por la Democracia, quien en 2009 fue la primera ministra de la Secretaría de Gobierno, responsable de la vocería del Ejecutivo durante la gestión de la expresidenta Michelle Bachelet, y además fue la primera alcaldesa mujer de Santiago de Chile electa mediante votación. En tanto, Giorgio Jackson, de extensa trayectoria política al lado de Boric y amigo personal del presidente, deja la Secretaría de Presidencia y pasa a ser ministro de Desarrollo Social y Familia, tras la salida de la ministra Jeanette Vega, quien renunció a fines de agosto, luego de que se conociera su intención de comunicarse con Héctor Yaitul, vocero de una organización mapuche radical. La Secretaría de Presidencia será ocupada por la abogada Analía Uriarte, del Partido Socialista, otra figura cercana a Bachelet, que en 2014 fue designada jefa de gabinete de la expresidenta y este año fue nombrada jefa de gabinete del Ministerio del Interior por Boric. Y los cambios en el gobierno también alcanzaron a los ministerios de Salud, Energía y Ciencia, donde se renovó la titularidad de dichas carteras, con cambios que aumentaron el número de mujeres en el gabinete, que pasaron de 14 a 15, mientras que el número de hombres se redujo de 10 a 9. Humberto Andrés Coronel Godoy era un periodista paraguayo que fue asesinado en el día de hoy en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en Paraguay. Esta ciudad ya había tenido un incidente de mucha gravedad con la muerte de su alcalde en el mes de mayo, una ciudad violenta de por sí, está en la frontera con Brasil. Godoy había recibido amenazas junto a otro colega que habían sido a través de una carta, mitad español, mitad en portugués, por lo que se presume que esto pueda tener relaciones con el otro lado de la frontera, una frontera muy porosa y muy compleja, por cierto. Ya son como 8 los periodistas que han sido asesinados en esa zona de Paraguay. El comunicador paraguayo Humberto Andrés Coronel Godoy fue asesinado este martes a balazos en frente a la radio Amambay 570 AM, en la cual trabajaba en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, y cuyo alcalde murió en mayo pasado tras ser baleado en un atentado. Según la información preliminar, el ataque fue cometido por varios sicarios cuando el periodista estaba subiendo a su vehículo a poca distancia de los agentes policiales que estaban a cargo de resguardar la emisora, al tiempo que el comisario José Portillo, director de prevención de Amambay,
Amambay, dijo que los efectivos estaban en la esquina de la radio en el momento en que sucedió el hecho, sin explicar por qué no se encontraban en la entrada. Coronel de 33 años había denunciado ante la Policía Nacional que fue amenazado junto a su colega Gustavo Manuel Báez Sánchez el 10 de junio, cuando Báez encontró una cartulina roja pegada en el portón de su vivienda con una amenaza de muerte escrita entre español y portugués dirigida a él y a Coronel, que decía que sabían muchas cosas y que iban a ir apagando de a poco a los que saben mucho. Según consignó el diario Última Hora, los periodistas exigieron a las autoridades en ese momento una investigación seria y responsable para llegar a los autores del hecho y solicitaron que fueran activados los protocolos de protección para los dos periodistas y sus familiares. Con la muerte de Coronel, se elevan a 8 los trabajadores de la prensa asesinados en Amambay desde que el 26 de octubre de 1991 fue baleado en Pedro Juan Caballero el reportero Santiago Leguizamón, según datos de la Mesa para la Seguridad de Periodistas, una instancia que articula a entidades desde el sector público y la sociedad civil paraguaya. Falleció en el día de hoy la periodista y escritora argentina Magdalena Ruiz Guiñazú, una mujer que marcó muchísimo, sobre todo la radio y la televisión del vecino país, aunque tuvo también una actividad intensa en otras áreas de la comunicación, pero también integró la CONADEP, la comisión que investigó los crímenes de la dictadura argentina en el año 1983. Últimamente trabajaba menos por razones de edad, estaba trabajando en Radio Mitre, su última etapa fue junto al periodista Jorge Lanata y hoy precisamente dejó de existir a los 87 años. Nacida el 15 de febrero de 1935 en Buenos Aires, tuvo una larga trayectoria en el periodismo y ganó varios premios como el Conex y 15 veces el Martín Fierro, entre ellos el de Oro, y en 2018 fue distinguida como Ciudadana Ilustre de Buenos Aires por la legislatura porteña. Su último trabajo había sido en Radio Mitre, donde conducía un ciclo los sábados por la mañana en los que pasaba canciones clásicas que la emocionaban, pero sus comienzos se remontan a la década del 50 y su desembarco en radio se dio de la mano de su amigo Cacho Fontana, que la sumó a su Fontana Show en Radio Rivadavia y luego en Video Show de Tele 11 luego de haber sido movilera en Canal 7. En 1983 integró la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y también formó parte de la investigación que se realizó en el centro clandestino que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, cuyas pruebas se volcaron en el documental Nunca Más. Junto a Miguel y Nicolás Wiñaski, en sus últimos años estuvo al frente de Magdalena y La Noticia Deseada y previamente había conducido Magdalena Tempranísimo, formando parte en su regreso a la radio en 2014 del programa La Nata Sin Filtro, junto al periodista Jorge Lanata. El periodismo es mi vida misma. ¿A quién le importa en qué año nací? Lo importante es lo que estoy haciendo. Fíjate en las mediciones de Mitre. Seguimos a la cabeza. Lo que importa es pasarlo bien, había sentenciado Magdalena Ruiz Guiñazú. La Fiscalía General de El Salvador capturó por segunda vez a Luis Alexander Rivas Samayoa, un hombre que a través de las redes sociales se oponía y se opone al presidente Nayib Bukele en lo que se entiende es una persecución política que forma parte de la serie de políticas que viene llevando adelante el gobierno salvadoreño, sobre todo ese polémico estado de excepción con el que ya se han detenido más de 50.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas. Han surgido desde las organizaciones sociales voces de alerta sobre esto que se considera un recorte en la libertad de expresión en El Salvador. La captura fue informada momentos después de que el tuitero había participado en una audiencia inicial por el delito de desacato y tras su primera captura a fines de agosto el Juzgado Segundo de Paz le había otorgado medidas sustitutivas y una fianza de $1.000 según informó el medio La Prensa Gráfica. El fiscal general Rodolfo Delgado anunció la detención a través de Twitter y comentó que una cosa es la libertad de expresión y otra es atentar contra la integridad de las personas y que la libertad de expresión no puede ser usada para cometer delitos. Al momento se desconocen los delitos por los que Rivas es acusado, aunque medios locales recuerdan que su primera detención fue anunciada luego de que publicara que Karim Bukele, hermano del presidente, vacacionaba en la playa junto con su novia y con un fuerte dispositivo de seguridad presidencial. Familiares de Rivas aseguraron que el detenido es víctima de una persecución política y denuncian que temen por su seguridad porque ya se había demostrado que no es ningún delincuente en la primera audiencia y detenerlo en el mismo momento es para no permitirle la libertad, según señalaron. El investigador de la División para la
las Américas de Human Rights Watch, Juan Papier, se pronunció sobre la detención y manifestó que el delito de desacato, tal y como está previsto en la legislación salvadoreña, contradice los estándares internacionales sobre la libertad de expresión. La detención se da en momentos en que el gobierno de Nayib Bukele es cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos por el estado de excepción decretado desde hace meses y la detención de miles de sospechosos en un intento de frenar una sangrienta guerra que se da entre las maras en el país. Bueno, con muchísima información llegamos al final del primer bloque. Claro, esto quiere decir que queda un poquito más, así que no se vayan. Ahora segundo bloque de MBD Noticias, edición central en la pantalla de TV Ciudad y el aire de Uniradio. Les contamos que el Tribunal de Cuentas de la República observó la compra directa por excepción realizada por el Ministerio del Interior para el suministro de soporte técnico de la solución Guardián Web por un importe de $361.458. El contrato que tenía vigente la cartera con la empresa se refería al soporte y mantenimiento anual para el sistema instalado y no incluía nuevos módulos del Guardián. El Guardián Web no se refiere solo a llamadas telefónicas. La resolución del Tribunal de Cuentas alude a la solución Guardián Web, que según el sitio oficial del proveedor, es una plataforma digital de inteligencia investigativa que realiza el tratamiento de datos de diversas fuentes de inteligencia en medio de un gran volumen de informaciones para generar a partir de eso evidencias legales. Según fuentes del Ministerio del Interior, el Guardián Online recibe información de contenidos de los teléfonos inteligentes, redes sociales y también de las aplicaciones instaladas en los teléfonos tanto para Apple como para Google. Bien, bueno, llegamos al final. Casi al final, como siempre, pegadito a MBD Noticias Central, empieza al lado B, pero nos queda algo más. Nos quedan los datos del tiempo, por supuesto. Eso mismo, lo que Inumet prevé que ocurra en las próximas 72 horas en capital y cercanías, Natalia. Miércoles 7 de septiembre, una mínima de 11 grados y una máxima de 24. Va subiendo la temperatura. Va subiendo, es cierto, máximas muy altas para esta época. El jueves 8 de septiembre, parecido, 12 la mínima, 24 la máxima. Y el viernes se complica un poquito la cosa porque aparecen las nubes, hay alguna probabilidad de lluvia y la temperatura baja, estar atentos, 9 grados la mínima, 14 la máxima. Y ahora sí nos vamos. Nos vamos y nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen lindo. El Tribunal de Cuentas observó la compra directa por excepción realizada por el Ministerio del Interior para el suministro de soporte técnico de la solución Guardián Web por un importe de $361.458. El ex socio de Marcet, que se suicidó en Punta de Rieles, había ofrecido a Fiscalía un juicio abreviado a cambio de reducir su pena. Lo defendía la misma abogada que a Marcet. Senadores del Frente Amplio pidieron a Fiscalía que investigue a jerarcas del gobierno por caso Marcet. Detuvieron en Paraguay a una avioneta con 440 kilos de cocaína con destino a Uruguay. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que en nuestro país no había información de ese cargamento. La organización denuncia que el Estado no busca a las adolescentes y mujeres desaparecidas. Personal de COPSA para desde este martes por tiempo indeterminado. El sector salud fue de los rubros que más aumentó en el mes según el índice de precios al consumo. La Intendencia de Montevideo presenta el proyecto a vecinos y vecinas sobre el nuevo parque de Villa Dolores. El Ministerio de Trabajo detectó que el frigorífico Frigocerro de Durazno cometió 21 violaciones a las normas laborales. A los 87 años falleció la periodista y escritora argentina Magdalena Ruiz Guiñazú. Gabriel Boric anunció cambios en su gabinete tras el rechazo a la nueva constitución en Chile. La Fiscalía de El Salvador detuvo a un tuitero opositor al gobierno de Nayib Bukele.